Muy, pero muy buenas tardes, mis amados hermanos y amigos. A nombre de Ministerios Personales de Maranata Cali, les damos una cordial bienvenida a su clase laica de las 28 doctrinas fundamentales. Hemos ido avanzando. Hoy es la número 23. ¿Cómo les parece? Bienvenidos. No hay duda de que Dios tiene grandes bendiciones a través de su palabra para nosotros. Y como es nuestro hábito, no abrimos la palabra sin pedir que el Espíritu Santo sea nuestro conductor. Oremos. En donde estén, me acompañan, por favor. Nuestro Padre Dios, bendito tu nombre, tu persona, la de Cristo Jesús y el Espíritu Santo. Muchas gracias por este momento feliz en el cual nos disponemos a estudiar los principios de tu santa palabra. Quédate con nosotros, Santo Espíritu de Dios, en el hogar en donde estamos cada uno de nosotros, y danos sabiduría, danos entendimiento y graba estas lecciones en nuestro corazón. Son nuestros anhelos solicitados en el glorioso nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, tal como hemos anunciado, nosotros vamos a exponer esta tarde o a analizar la doctrina número 23, el matrimonio y la familia. Y es que la Biblia habla de esto, por supuesto, nos da principios y fundamentos bien definidos al respecto. Hablemos del hogar. El hogar es el lugar en que, por la gracia de Dios, se practican, deben practicarse, ¿no?, los principios del verdadero cristianismo, y sus valores se transmiten de una generación a la siguiente. Eso es lo lindo de un hogar cristiano, lleno de principios, lleno de valores, y que esos hijos después lo transmitan a sus hijos y así sucesivamente. Qué lindo es esto, ¿no? Discúlpenme un mal ejemplo que les voy a dar. En el caso de nuestra familia, ya somos 4 generaciones de adventistas. Mis padres, mi generación con mis hermanas, nuestros hijos y nuestros nietos. Y hemos visto que verdaderamente se cumple todo esto que hemos declarado, que por la gracia de Dios, los principios y valores que se han observado en el hogar van de una generación hasta la otra. Gloria a Dios por ello. Analicemos el hogar desde el principio, desde el comienzo. Hay 2 instituciones, 2 dones, 2 regalos originales que han venido desde la creación, desde el comienzo, y que Dios le concedió a la familia humana. Y estos son el sábado y el matrimonio. Fueron dados con el fin de proveer el gozo del reposo y de pertenecer sin limitaciones de época, lugar o cultura. Tanto el matrimonio como el sábado. Ambos fueron dados con ese propósito. Reposo, pertenencia, donde estemos. Hablemos del varón y la mujer hechos a imagen de Dios. Este es el concepto que nos expone Génesis 1, 26 y 27. Y tal como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios, son la familia Dios, el varón y la mujer juntos comprenden lo que la Biblia llama genéricamente el hombre. Cuando dice el hombre, se refiere a la mujer y el varón. Y a semejanza de nuestra Trinidad, aun cuando deben ser uno, no son la misma cosa en lo que se refiere a sus funciones. Así como el Padre tiene sus funciones, Jesús tiene sus funciones, el Espíritu Santo tiene sus funciones y forman la familia Dios, el hombre y la mujer, incluso hasta los hijos, tienen sus funciones.
pero deben ser uno solo, una familia para gloria de Dios. Recordemos lo que dijo Génesis en su capítulo 1, versículos 26 y 27, el plan original de Dios. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Ya dijimos que esa palabra genérica, hombre, es varón y hembra. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. El hombre y la mujer parecidos a Dios. Qué lindo. Y señoree, ande, administre en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó y especifica, varón y hembra los creó. Dios no creó sino dos sexos. Ese es su plan original, varón y hembra. Y los animales, vemos lo mismo, macho y hembra. La perfección de la creación de Dios, y con los seres humanos no podía ser menos. Veamos el matrimonio desde el comienzo. La relación del matrimonio debe tener primacía sobre la relación existente entre padres e hijos. Porque ¿qué fue primero? ¿El matrimonio o los hijos? ¿La pareja o los hijos? Obvio que la pareja. El matrimonio sí fue establecido, bien establecido como Dios manda. La pareja cristiana comprende que al contraer matrimonio han pactado ser fieles el uno al otro por el resto de sus vidas. Y nótese, tanto el matrimonio civil, que es un contrato, como el matrimonio religioso, llámese católico, llámese bautista, adventista, siempre las parejas se comprometen a la fidelidad del uno al otro por el resto de sus vidas, sobre todo el matrimonio religioso. El compromiso es hasta que la muerte los separe. Y en el civil, pues, es un contrato que se espera que sea perdurable, que ojalá no termine nunca, porque eso es lo lógico. Pero aquí entonces el principio es primero la pareja. Los hijos tienen su lugar, sí, pero va en segundo lugar. Y a veces cometemos errores, ¿no? Que a veces nosotros nos concentramos tanto en los hijos que van llegando, y eso es correcto, eso era menester hacer, que a veces nos olvidamos de nuestra pareja. Ya nuestros intereses cambian totalmente y nos descuidamos en nuestra relación de pareja. Veamos la siguiente lámina en donde hemos colocado que para llegar a ser una carne, ambos cónyuges deben ser completamente leales el uno al otro. Cuando alguien se casa, lo arriesga todo y acepta todo lo que venga con su compañero. De ahí pues que la importancia del noviazgo. El noviazgo, más que ser una etapa de besos y caricias, que la mayoría de jóvenes creen que eso es noviazgo. Y discúlpenme, pero la realidad hoy en la mentalidad de los jóvenes es que creen que tener novia o novio es acostarse uno ya, porque en las películas y en las novelas se ve que se conocen y ya en minutos, 2 minutos se están desvistiendo y acostando. No, ese no es el plan original. El plan de un noviazgo es conocernos en diversas circunstancias, situaciones, darle tiempo al tiempo y conocernos. ¿Por qué? Porque después la vida matrimonial va a ser un poco diferente. Ya se ven ciertas realidades que no veíamos en el noviazgo. Y si en el noviazgo no vimos nada, peor va a ser después que establezcamos nuestra unión formal. Entonces, el matrimonio, para ser una sola carne, tenemos que ser leales y, lógicamente, haber estudiado bien el uno con el otro y saber que es por el resto de la vida y no es algo temporal como en la mente de muchos países europeos y norteamericanos. Bien, si nos vamos, si nos entendemos, bien, y si no, pues a los 3, 6 meses nos divorciamos. Nunca fue
ese es el plan de Dios. Ahora bien, la base de un matrimonio, ¿cuál es? El amor. Debe ser el amor. No la atracción física, la atracción sensual. Existe, obvio, es algo inseparable, pero lo principal debe ser el amor. El amor marital es una devoción mutua incondicional. No podemos decir, yo te amo, pero sí, no, es incondicional, te amo porque sí, es afectuosa, íntima y promueve el crecimiento de ambos a imagen de Dios en todos los aspectos. No es que nos vamos ahora a estancar, no, en el aspecto físico, hay que crecer, en el aspecto emocional, madurar, en el aspecto intelectual, hay que crecer, y el aspecto espiritual, el aspecto socioeconómico, entre ambos. Todos esos aspectos están llamados a desarrollarse y a crecer en nuestra unión. Y no el uno crecer y el otro quedarse. No, ese no es el plan divino. Entendemos que, bueno, yo no sé si decir desafortunadamente, pero lo voy a decir, la palabra de Dios se escribe en un ambiente cultural machista y se enfatiza mucho en el Antiguo Testamento. Se trata de ir abriendo la puerta en el Nuevo Testamento, pero en Cristo todos somos uno solo y somos iguales. Pero lamentablemente el marco histórico-cultural de la Biblia es un marco machista, en donde el hombre es todo, la mujer es como un objeto que se da una dote, se compra, y algunas cosas no se reflejan como es la voluntad de Dios. Pero hoy nosotros sabemos completamente que el plan de Dios es que ambos seamos iguales, ambos crezcamos emocionalmente, intelectualmente, espiritualmente, socioeconómicamente, juntos, al tiempo, según nuestra capacidad que Dios colocó en cada uno de nosotros. Hablemos de las responsabilidades. Sí, el matrimonio tiene responsabilidades. La primera es la espiritual individual. Deben aceptar la responsabilidad de su propio crecimiento espiritual. No podemos estancarnos. Ninguno puede confiar en la fortaleza espiritual del otro. No, cada uno tiene la responsabilidad de crecer por sí mismo, aunque en este concepto cristiano adventista se espera que vamos a crecer juntos y nos vamos a ayudar, pero es una responsabilidad individual, por supuesto. Entonces, esto de orar juntos, estudiar juntos, asistir juntos a la misma iglesia, llevar a nuestros hijos a la misma iglesia, ese es el plan de Dios. Por eso el Nuevo Testamento es muy claro cuando dice, no os juntéis en yugo desigual con los infieles. Una señora católica, un hombre adventista, va a querer ya a sus niños a la adventista, ella a la católica, a la manera católica, a la manera adventista. Tremendo, ¿no? Y ella sola allá en su iglesia y él solo allá en la suya. No, jamás puede ser el plan de Dios. Hay responsabilidad de crecimiento espiritual individual. A mí no me puede obligar mi esposa ni a estudiar la Biblia, ni a orar, no. Esto es de común acuerdo. Por eso el noviazgo tiene que ser un campo de estudio y de ver si podemos juntos ir creciendo o no. Si yo voy a tener una persona con quien orar, con quien estudiar, con quien asistir a la iglesia, con quien desarrollar mi espiritualidad. Qué importante es entonces ese plano del noviazgo. Veamos entonces los efectos que tuvo en el matrimonio la caída de Adán y Eva. Lamentablemente el plan de Dios se trastornó con esta entrada del pecado. El dominio por medio del poder, la manipulación y la destrucción de la individualidad es lo que ha caracterizado al matrimonio a través de las edades. El hombre siempre tratando de manipular y destruir la individualidad de la mujer. Bueno, hay casos hoy en la época moderna. También hay mujeres
que, como dicen comúnmente, tiene los pantalones puestos en la casa y es la que manda y se hace lo que ella dice, etcétera. Ese no fue el plan original de Dios. No, juntos, de común acuerdo. Pero el pecado trajo una caída tremenda en cuanto a la manipulación, la destrucción de la individualidad, esto de manejar el uno al otro. Este no fue el plan de Dios. El egocentrismo ha producido una grave escasez de aceptación y aprecio mutuos. Bastante. Pero entre nosotros los cristianos no debe ser así. Ese no es el principio que establece la palabra de Dios. Un grave problema que produjo la caída. Veámoslo. La poligamia. Poli quiere decir varios o muchos, digamos, cónyuges. Tener varias mujeres o tener varios hombres. Nunca fue el plan de Dios ese. El matrimonio monógamo, o sea, un hombre y una mujer, les provee a los contrayentes un sentido de pertenencia que fortalece su intimidad y su unificación. La relación monógama es la que refleja con la mayor claridad la relación que existe entre Cristo y su iglesia. Y eso lo compara bien el Nuevo Testamento, así como la que debe existir entre el individuo y su Dios. No podemos tener varios dioses, no, eso es insólito. Tampoco fue el plan de Dios que el hombre tuviera varias mujeres, aunque se ve en la Biblia y alguien me va a decir, bueno, pero Abraham tuvo varias mujeres, pero Jacob tuvo varias mujeres y Salomón llegó al millar. Ese no fue el plan de Dios, son los malos ejemplos de la Biblia, porque la Biblia no oculta los defectos, los malos ejemplos de sus personajes, los muestra como han sido, con el fin de que no sigamos entonces sus malos caminos. Y ya vemos que en Salomón las cosas fueron fatales, tremendo, el hombre más sabio, inteligente y capaz de la tierra, y sin embargo tuvo un tiempo de extravío, pero fatal, tremendo. Entonces, la poligamia no fue el plan de Dios, que se dio en ciertos momentos en personajes bíblicos por la cultura de esos tiempos, es distinto, pero no fue el plan de Dios ni lo es para hoy. Fatal, fatal, un hombre que tenga varias mujeres o una mujer que tenga varios esposos, varios hombres, no, jamás. ¿Qué unidad de hogar puede haber? ¿Qué ejemplo para nuestros hijos? Entonces, la poligamia llevó a otra desviación del ideal de Dios. Veámoslo. La fornicación y el adulterio. Fornicación, ¿qué quiere decir? Relación entre solteros, relaciones genitales, sexuales genitales. Y adulterio entre personas casadas. Ahora, si es una persona casada con una soltera, para la casada es adulterio, para la soltera, fornicación. Ese es el sentido de esas palabras. La Escritura considera que cualesquiera relaciones sexuales fuera del matrimonio constituyen pecado. Eso es muy claro, Éxodo 20:14, en palabras muy cortas, pero trascendentales y elocuentes. Dios lo escribió, Dios lo dijo. No cometerás adulterio. Y por supuesto, no cometerás fornicación, lo mismo. Y claro, con el pueblo de Israel Dios fue bastante estricto, exigente. ¿Por qué? Porque era un pueblo que venía de casi 500 años de esclavitud, donde el politeísmo, el paganismo, el olvido de los principios de la palabra de Dios era total. Entonces tuvo que ser muy estricto. Y ahí encontramos en la Biblia que el adulterio y la fornicación eran causa de muerte, de apedreamiento. En el pueblo de Dios, al comienzo, él fue muy estricto con eso para enseñarle a su pueblo lo que es la fidelidad. El pecado echó a perder todo este ideal de Dios. Otro problema que trajo el pecado en relación con el matrimonio y el hogar son los pensamientos impuros.
El pecado no consiste únicamente en el acto exterior. Es además un asunto del corazón que penetra profundamente en los pensamientos. Cuando decimos corazón, hablamos de la mente. Contrariamente a lo que piensan algunos religiosos, de que Cristo vino a clavar la cruz y a quitarla, la engrandeció. De varios mandamientos que él engrandece, y uno de ellos es justamente el de no cometer adulterio. En Mateo 5:28, él le recuerda a la gente, acuérdense de lo que dice la ley de Dios, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón, en su mente. Entonces, los pensamientos impuros es una desviación del ideal de Dios. Jamás Dios quiso que los seres humanos se codiciaran sensual y sexualmente, mentalmente. No, que esta relación de intimidad de hombre y mujer fue algo tan hermoso, tan lindo, entre dos personas que establecieron algo legalmente, pero no llegar a desear otras personas fuera del matrimonio. Entonces se considera un pecado y Jesús fue muy claro. Y claro, aquí dice, pero es el hombre, la mujer no, es igual. Lo que pasa es que estamos en un ámbito donde se le carga la mano al hombre porque es el Señor, pues, pero este mandamiento se aplica también para las damas. Y uno oye por ahí, en el bus, en la calle, en lugares, uy, qué papacito, uy, igual que los hombres se expresan, igual las mujeres. Cuidémonos de cosas tales porque no fue el plan de Dios. Otra desviación del ideal de Dios, el incesto. ¿Qué es el incesto? Son esas relaciones entre familia, entre familiares, especialmente padres e hijos. En algunos padres cruzan el límite que marca la expresión correcta del afecto para con sus hijos y en consecuencia se permiten entrar en intimidades físicas y emocionales con los hijos, con las hijas. En el Antiguo Testamento se prohibía el incesto, pero de una forma cortante como vamos a leer, tanto en Levítico como en Deuteronomio, y también el Nuevo Testamento lo condena como vamos a leerlo en 1 Corintios 5. Así que jamás fue plan de Dios. Ya, por ejemplo, países como, creo que es Alemania. En Alemania está aprobado el incesto, que ya la mamá puede tener relaciones con su hijo, el papá con su hija, entre los hermanos, los abuelos, los tíos. Grave. Satanás está convirtiendo este mundo en una Sodoma y Gomorra universal. La homosexualidad, etcétera. Ya hablaremos de eso terminando nuestro tema. Leamos entonces ese esbozo que hizo Dios para el pueblo de Israel. Bastante minucioso, pero muy claro, ¿no? Y debemos entender algo. Descubrir en el Antiguo Testamento quiere decir tener relación sexual. Ya descubrió a su mujer, descubrió a fulana. Cuando dice así, es más que haber visto, es llegar a la acción sexual. Entonces, Levítico 18, versículos 6 al 24, va a ser un poquito largo, pero es para que entendamos el plan de Dios. Dice, ningún varón se llegue a parienta próxima alguna, parienta, para descubrir su desnudez, llegar al acto. Yo, Jehová, la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre, no descubrirás. Tu madre es, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre, la madrastra, no descubrirás. Es la desnudez de tu padre. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida afuera, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija, nietos
Su desnudez no descubrirás porque es la desnudez tuya. La desnudez de la hija de la mujer de tu padre, hermanastra, engendrada de tu padre, tu hermana es, su desnudez no descubrirás. Y sigue diciendo, la desnudez de la hermana de tu padre no descubrirás. La hermana de tu padre, la tía, es parienta de tu padre. La desnudez de la hermana de tu madre, tía, no descubrirás porque parienta de tu madre es. La desnudez del hermano de tu padre, tío, no descubrirás. No llegarás a su mujer. Es mujer del hermano de tu padre, la tía política. La desnudez de tu nuera, suegros, no descubrirás. La mujer es de tu hijo, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu hermano, no descubrirás. La cuñada es la desnudez de tu hermano. La desnudez de la mujer de su hija, de la mujer y de su hija, no descubrirás. No tomarás la hija de su hijo, ni la hija de su hija para descubrir su desnudez. Son parientas. Entonces es maldad. Y sigue diciendo, no tomarás la mujer juntamente con su hermana, la cuñada, para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida. Y no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en su impureza menstrual. Además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc, dios pagano. No contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. No te echarás con varón como con mujer, es abominación, homosexualidad. Ni con ningún animal, zoofilia. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros. ¿Cómo les parece? Bastante claro, bastante meticuloso. El Señor fue con Israel y lógico, el principio viene para nosotros. Y no olviden, cuando dice descubrir, es llegar al acto sexual. Ese es el sentido en el hebreo antiguo. Habla aquí de la menstruación. A veces uno como ministro, como pastor, le llegan confesiones, problemas, ¿qué hago? Y no ha faltado a través de mi experiencia, hermanas que vienen a decirme, mi marido no me perdona ni en la menstruación. Caramba, hay que respetar esas intimidades, por favor. Aquí se prohíbe. Aquí dice que no debe hacerlo en su tiempo menstrual. La impureza menstrual la llaman ese tiempo. Es cierto que hoy hay más facilidades, más higiene y todo, pero respetemos esos días, caballeros. Por favor, hay tantos detalles que uno pudiera aquí expandirse en este tema. Veamos lo que dijo el Señor en Deuteronomio 27, versículos 20 al 23. Maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se ayuntare con cualquier bestia, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se acostare con su suegra, y dirá todo el pueblo, amén. Dios es bastante específico con todas estas observaciones. Hablemos del divorcio, que fue otra desviación del ideal de Dios. Dios se proponía que la unión matrimonial fuese indisoluble, fuera hasta el final, hasta la muerte.
El Salvador confirmó el modelo edénico del matrimonio como una unión permanente. Eso es lo que dijo en Mateo 19:6. Y a la letra Jesús dijo, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Y por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Entonces, el ideal de Dios para los esposos es que fueran siempre los mismos, juntos hasta el final. Pero hoy este mundo, ustedes y yo ya sabemos, el divorcio en algunos países de 3 matrimonios, 2 se divorcian y uno solo permanece. Impresionante las estadísticas. Norteamérica, Europa, típico. No fue el plan de Dios. Sigamos viéndolo el divorcio. Por cuanto el matrimonio es una institución divina, la iglesia tiene una responsabilidad especial y solemne, tanto de prevenir el divorcio, si este ocurre, y sanar tanto como sea posible las heridas que haya causado. Cuando a un pastor, a un ministro le llegan problemas de esposos, obvio, uno tiene que hacer hasta el último esfuerzo, recurrir al último argumento para que no se separe. Pero a veces hay situaciones que ya son totalmente desastrosas y ya no hay nada más que hacer. Hace poco recibí una pareja aquí en mi hogar. Él fue bastante descuidado al comienzo y fue infiel. La señora cometió un error al casarse con un hombre que no era adventista. Y lógico, vinieron los problemas con las infidelidades. Él con el tiempo cambió y se dedicó mucho a su esposa, pero su esposa confiesa que lo dejó de amar. Y tratamos pues de que conservaran el hogar, que le diera una oportunidad, que tal. Oramos y pedimos la dirección de Dios. Me acuerdo tanto, fue un domingo para saber que el sábado por la noche el caballero me estaba llamando. Me dijo, Dios contestó la oración que hicimos el domingo. Venga, qué bueno, y cuénteme qué ha sucedido con su esposa, porque la esposa le dijo en la cara, yo sí ya no lo amo. Dijo, el viernes terminé mi trabajo y aunque yo tengo moto, yo no sé por qué tuve la inclinación de pasarme por la zona rosa y con la moto, no montar en la moto, sino llevándola así. Yo pasé por ahí, mirando esos lugares, cuando de pronto por allá en el lugar, en un rincón de uno de esos sitios, yo como que vi a mi esposa y me devolví y me quedé mirando así, se estaba besando con un hombre. Dice que paró su moto ahí y entró y los saludó. Obvio, los dos se sacudieron. Él se despidió, se fue a su apartamento y dice que como a las 2 horas llegó la señora sin mediar palabra, empacó todas sus cosas y adiós. Me llama y me dice, Dios contestó mi oración. Él la tomó por ese lado. Entonces, este no fue el plan de Dios. ¿Tienen ustedes? Cuando Dios da su ley, los 10 mandamientos, no cometerás adulterio, no fornicarás, era para prevenirnos de problemas. Algunos ven la ley como una carga, no, es para nuestra felicidad. Si nosotros la vivimos, la cumplimos, no vamos a tener problemas, vamos a ser felices. Pero cuando uno quebranta un mandamiento de Dios, te va a traer problemas, seguro, tarde o temprano. Y en cuanto a esto del divorcio, es así. Es muy triste ver que las parejas, que los hogares se acaben. A veces por capricho de uno, egoísmo del otro, machismo, bueno, lo que sea. Pero ese nunca fue el plan de Dios. Y otro problema grande que lo estamos viendo ahora y que no sé qué será en nuestras futuras
generaciones es la homosexualidad. Esa fue otra desviación del ideal de Dios. Dios creó al varón y la mujer diferentes el uno del otro y sin embargo con la capacidad de complementarse. El hombre complemento de la mujer complemento del hombre. La Escritura en varios pasajes bíblicos condena las prácticas homosexuales, quiere decir entre el mismo sexo, hombre con hombre, mujer con mujer, y en términos fuertemente negativos, está en la palabra de Dios. Ahora, hablar yo de esto, si alguno de ustedes va y me denuncia, a mí me pueden poner preso porque ahora no se puede hablar de estas cosas. No, ahora hay que aceptar la homosexualidad. En los kinderes, en los jardines, donde van los pequeñitos, imagínese usted induciendo a los niños, escoja su sexo. ¿Qué quieren ser, hombre o mujer? Por favor. Entre los jóvenes, prácticas de este tipo. Personas adultas. Este mundo es una Sodoma y Gomorra universal. Hermanos, Satanás ha corrompido nuestra sociedad, nuestra humanidad, y ese nunca fue el plan de Dios, jamás. Y esa es la realidad de nuestro mundo de hoy y lo que le espera a nuestros hijos y a nuestros nietos. Vamos a leer entonces algunos pasajes bíblicos, por ejemplo el de Levítico 18, versículo 22. Dice acá la Escritura: no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Eso Dios rechaza de plano esto, porque no fue su plan. Él no hizo 3 sexos, ni 4, 2. Varón y hembra los creó. Y en el mundo animal es macho y hembra. Igualmente, no hay 3 sexos. Cualquier cosa diferente a eso no es lo que Dios creó. Es fruto de lo que ha hecho Satanás. Leamos del mismo Levítico en su capítulo 20, el versículo 13. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos. Sobre ellos será su sangre. Perdidos, no serán salvos. Lo que quiere decir. Entonces, Dios rechaza la homosexualidad. Y Romanos 1, 26 al 28, en todo ese capítulo se pinta el desastre que ocasionó el pecado, la decadencia moral brutal de este mundo. Y hemos escogido estos 3 versículos para poder argumentar y sostener el tema que estamos exponiendo. Por esto Dios, por el pecado, Dios los entregó, no es que los entregó, permitió, pero es una manera de decirlo, a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Nótese, aún las mujeres, no solamente la Biblia siempre habla de los hombres, aquí ya habla hasta de las mujeres. En el tiempo bíblico ya había lesbianismo. Dejando el uso natural los hombres, bueno, vuelvo a leer porque me perdí aquí. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, hombre con hombre, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó, no olviden que esa expresión quiere decir Dios permitió a una mente reprobada, pervertida, para hacer cosas que no convienen. Estos términos, como en el caso del faraón Moisés y Aarón, que dice Dios endureció el corazón del faraón, no, permite que se endurezca por las circunstancias. Aquí Dios no es que los entregó, ay, que pobrecitos, claro, Dios no, permitió que se extraviaran y llegaran a ser completamente corruptos. Entonces, esto para mostrar
que en la palabra de Dios la homosexualidad no tiene cabida, como no tiene cabida la evolución. Esas cosas el hombre las ha inventado. Y lógico, es el plan de Satanás, arruinar el plan original de Dios. Bueno, hemos hablado de los esposos, ¿no? Hablemos de la familia, porque de los esposos se desprende una familia. Después que Dios creó a nuestros primeros padres, les concedió dominio sobre el mundo. Ya eso lo leímos. Los peces, las bestias, la tierra, la naturaleza, etcétera. Que fuera un administrador, un mayordomo. Y formaron la primera familia, Caín y Abel, la primera iglesia. Y marcaron el comienzo de la sociedad. De este modo, la sociedad fue construida sobre la institución del matrimonio y la familia. Y yo recuerdo cuando estaba en primaria, en mis primeros años de secundaria, hace décadas, que a uno le enseñaban eso en el colegio, que la familia es el núcleo, la célula básica de la sociedad, la familia. Ya hoy, ¿qué familia? Ya no se dice nada de esas cosas. Ahora, cada persona en la familia tiene su rol, o sea, tiene su responsabilidad, tiene su papel. Veamos el de los padres y comencemos por el padre. La Sagrada Escritura le ha asignado al esposo y padres la responsabilidad de ser cabeza del hogar, así como sacerdote en él. Ya vamos a leer de Colosenses 3. El padre se convierte así en un tipo de Cristo, o sea, un modelo ejemplar de la obra de Cristo, la cabeza de la iglesia. Entonces, el hombre, ¿por qué? Porque tiene la iniciativa, pero como dijimos al principio, no es que porque tiene la iniciativa y Dios se la dio, entonces tiene que ser el mandamás y el dictador y tiene a la esposa sometida y a los hijos. No, es el que lleva la iniciativa, la cabeza de la iglesia, la cabeza del hogar, como Cristo es cabeza de la iglesia. Leamos lo que dice Colosenses 3, 18 al 21. Ya la letra reza y dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Y maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Noten que ya en el Nuevo Testamento estos principios son hermosos. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo. ¿Cuánta desobediencia vemos hoy? Porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Qué lindos son estos consejos de la palabra de Dios. Debemos ponerlos en práctica. Sigamos hablando del papel del padre, del rol del padre. El padre sabio dedica tiempo a sus hijos. No todo tiene que ser trabajo. No, señor, no todo es televisión, no todo es celular, no. Estos medios de comunicación buenos, que tienen muchas cosas buenas, han echado a perder la relación y la comunicación en la familia. Un niño puede aprender muchas lecciones de su padre, tales como respeto y amor por su madre, amor a Dios, la importancia de la oración, el amor por los demás, la forma correcta de trabajar, la modestia, el amor por la naturaleza y por las cosas que Dios ha hecho. Porque el padre le da ejemplo, vive esas cosas, entonces sus hijos están aprendiendo de su papá, porque siempre papá y mamá, papá es el Batman, el Superman de la familia y mamá la Mujer Maravilla y ellos copian lo que sus padres hacen y dicen. Hablemos ahora de la mamá, de la madre. En este mundo la maternidad es lo que más se acerca a estar en sociedad con Dios. Posee la facultad de moldear los caracteres de sus hijos y de prepararlos para la vida más elevada, la inmortalidad, la salvación, la redención. Ni un ángel podría pedir una misión más elevada que la de la madre. Y esto no lo digo yo, lo dice el Hogar Adventista en su página 206 y 207. También se llama El Hogar Cristiano a este libro. Así que el papel de la madre es muy, pero muy fundamental.
es la que estampa muchos principios y valores en sus hijos, pero sobre todo los principios y valores espirituales que tienen que ver con la salvación. Al seguir hablando de la madre, diremos que tal como la procreación no era el derecho único y exclusivo de Adán y Eva, tampoco lo era la paternidad. A ver, expliquemos esto. Esto último de la paternidad debe ser también una responsabilidad compartida. Compartida. O sea, no es que la mamá carga sola toda la responsabilidad de educar a sus hijos o solo el papá. Tampoco. Esta es una responsabilidad compartida. Y a veces le cargamos más la mano al uno que al otro. No, señor, son ambos. Cuando venga su papá, le voy a contar para que lo castigue. No, señor. Si el muchacho cometió un error en su presencia, usted busca la corrección. ¿Por qué tiene que esperar a papá? Él tiene que cargar entonces el cinturón, o la chancleta, o la reprensión de palabra, o prohibirle algunos juegos, algunas diversiones, etcétera. No, es ambos, es algo compartido, ¿ya? ¿Qué dice el Salmo 127, versículo 3? He aquí, herencia de Jehová. Qué linda expresión. Herencia, ¿qué es una herencia? Es algo que uno recibe como un regalo. Herencia de Jehová son los hijos. Un regalo de Dios, los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre. Es un milagro. Perdónenme que a veces les hablo de cosas mías que es feo, pero es que yo no conozco la vida de ustedes. Pero yo recuerdo la venida de mi primer hijo. Yo pasaba horas mirando sus manos, sus pies, su carita, esa perfección, sabiendo, mi esposa y yo nos casamos, ¿de dónde salió esta perfección, esta maravilla? Y con el segundo hijo fue igual, y aún con la tercera. ¡Qué perfección! Salió casi de la nada, de algo microscópico. Y Dios lo hace tan perfecto, tan lindo. Herencia de Jehová son los hijos. Los que somos padres sabemos cuánto amamos a nuestros hijos. Así sean precoces, díscolos, y algunos heredando malcriadeces, pero los amamos. ¿Cuántas madres van a la cárcel a visitar a sus hijos delincuentes? Y saben que son delincuentes. Y los aman, porque es algo que Dios colocó en nosotros. Herencia del Señor son los hijos. Entonces, esto de educarlos es un papel de ambos padres. Y no pensemos como se pensaba en algún tiempo, que lo eduquen en el colegio, para eso le pago allá al colegio, a que lo eduquen. No, el colegio no educa, la universidad no educa, y se lo habla a alguien que ha sido maestro, profesor. El hogar es el que educa. La escuela, el colegio, la universidad enseñan. Ellos capacitan mentalmente a la persona en ciencias, en diferentes materias de la vida, pero no educan. Simplemente es intelectualidad, pero principios y valores se aprenden es en el hogar. Usted no espere que la maestra le va a educar a su hijo, no. Usted y yo somos los que tenemos que educar a nuestros hijos. Entonces, siguiendo hablando de los hijos, vemos que son una prioridad. Fuera de su compromiso con el Señor y con sus cónyuges, los padres no tienen responsabilidad mayor que la que deben a los hijos que han traído al mundo. Me entristece, y ustedes también, yo sé, cuando un hombre o una mujer abandona a sus hijos, cuando hay una pareja que acabó el hogar, se separaron y se desentienden de los hijos y ya no responden, no ayudan, hay que recurrir a un juzgado, a bienestar familiar. Por favor, ¿qué es esa falta de responsabilidad? Cuando ya tenemos hijos, ellos son nuestra prioridad. ¿Por qué? Porque Dios permitió que los trajéramos al mundo. Ellos no tienen la culpa. Yo tengo que proveerles comida, vestido, techo. Y ver uno tanta gente que son tan irresponsables. Hablemos de los hijos, sí, porque ellos también tienen su rol en el hogar.
Lo primero que tienen que aprender, entre varias cosas como el amor a Dios, la oración, es el aprendizaje de la obediencia, cosa que se ve hoy muy apocada. La disciplina es un proceso de discipulado en el cual los hijos se convierten en aprendices de los padres. Significa entonces enseñarles importantes principios, tales como la lealtad, lealtad al hogar, a la familia, a la iglesia, la verdad, la veracidad. Y no, miren que mi papá le manda a decir que no está. Por favor, enseñándolo a ser mentirosos. No, la verdad por encima, la equidad, darle a cada uno lo que le corresponde, lo que merece, la coherencia, no hacer cualquier cosa por ahí, la paciencia, el orden. Ay, ay, ay. Esto es que se lucha en los hogares, ¿no? El orden, la limpieza, el aseo, la misericordia, misercardios, cardios, corazón, miser, cerca, cerca de mi corazón, que me llegó alguien, algo, cerca de mi corazón, eso es misericordia, hay que enseñárselo a los hijos, la generosidad, no ser tacaños y egoístas, el trabajo. Si usted tiene suficientes medios para que su hijo sea, pues, hijo de papi y mami, no lo haga. Consígale un trabajo, que él mismo trabaje, ojalá él mismo se ayude a pagar sus estudios. Usted no sabe lo que está edificando y no les habla la voz de la esperanza, sino la voz de la experiencia. Entonces, el rol de los hijos es importantísimo, pero los padres tienen ese timón y no olviden la obediencia. Si un hijo aprende a obedecer a sus padres, aprenderá a obedecer a Dios a quien no ven. Si obedecen al que ven, ¿cuánto más deben obedecer al que no ven? Qué sabio Salomón, ¿no? Escribió tantas cosas bellas, y entre ellas Proverbios 22:6. Instruye, educa al niño en su camino, en lo que acabamos de mencionar, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él, no se le va a olvidar. Los principios y valores aprendidos en el hogar no se olvidan. Y hemos visto niños, niñas que crecieron en hogares cristianos, se descarriaron cuando llegaron a la adolescencia y los padres orando por ellos, y cuando pasan algunos años, ¿cómo regresan otra vez? Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Es como una promesa, pero es a la vez una realidad. Otro aspecto con los hijos es la socialización y el desarrollo del lenguaje. En el seno de la familia, en donde los niños reciben la educación social que los capacita para ser miembros de la raza humana, no islas por allá separadas, no, sino con todas las responsabilidades y privilegios que esto implica, de que vivimos en un mundo social donde tenemos que relacionarnos con mucha gente. El lenguaje, con todos los matices de comunicación, es una de las primeras capacidades que el niño debe desarrollar. Aprender a hablar y hablar bien. Ese tiempo cuando los niños hablaban a media lengua, eso ya pasó. Los niños de hoy hay que hablarles correctamente para que ellos aprendan a hablar correctamente. Y claro, uno se asombra hoy ver cómo niñitos de 2 años ya manejan el celular mejor que uno adulto, el televisor, hasta el computador. Impresionante, increíble. Pero no olvidemos la sociabilidad. El problema del celular y el problema del televisor, del computador, es que la gente se encierra en ese aparato y se le olvidó que tiene familia, que tiene hermanos, que tiene primos, que tiene compañeros. Grave el asunto, de que no suceda esto en nuestros hogares, que nos reunimos la familia y cada uno es con el celular en la mano o el televisor frente a los ojos y no hablamos, no oramos, no estudiamos juntos porque todos están metidos allá en su aparato electrónico. Cuidado, hay que socializarnos unos con otros y con otros hogares, preferiblemente cristianos, obviamente, y el desarrollo del lenguaje. El espíritu de profecía le da mucha importancia a aprender a hablar
correctamente. Y algo va a tocar un tema final que es grave, que es delicado tocarlo hoy, pero hay que hacerlo. Es la identidad sexual. Es en el hogar y por medio de la sana interacción con los varones y mujeres que comprenden todo el sistema familiar, en donde los niños deben aprender a funcionar como varones y mujeres dentro de la sociedad. No espere que en el kindergarten, en el jardín, en la primaria, les van a enseñar a ser mujeres y hombres. ¿Usted qué quiere ser? Esa es la idea del mundo hoy, de Satanás. Padres, especialmente los que son jóvenes, que tienen todavía sus hijos pequeñitos, es en el hogar en donde yo tengo que enseñarle a mi hijo a ser varón, en donde mamá tiene que enseñarle a su hija a ser mujer. Los adultos necesitan enseñarles la belleza de su sexualidad en desarrollo, usando información correcta y apropiada. La mamá decir, qué linda que eres, mi vida, mi niña preciosa. Y patrocinar sus vestidos de niña, sus ademanes de niña, sentarse como una niña. Y el varón, portarse como un varón, sus juegos de varón, su identificación de varón, su corte de cabello, etcétera. Pero hoy este mundo, mis hermanos y amigos, está revolcado con eso. No esperemos que afuera nos los echen a perder. Hay que darle ese fundamento cristiano en el hogar. La familia, entonces, es una familia, una célula primaria, pero existe una familia ampliada. Y es la familia de la sociedad y sobre todo de la iglesia. Por designio de Dios, el matrimonio es exclusivo, es algo cerrado, llamémoslo. La esposa y el esposo, sus hijos, de cierta manera cerrado, pero también no lo es cerrado, porque en la iglesia nos relacionamos con todos los demás y llegamos a ser una familia, la familia de la iglesia. Qué lindo, cuando nos reunimos todos como familia a celebrar algo, un cumpleaños, alguna fiesta espiritual, todos juntos. Es hermoso. Hay personas solteras que pueden encontrar un lugar especial donde recibir amor y aprecio. Hay personas viudas, hay personas divorciadas, hay personas que ya no tienen hogar, niños o jóvenes que sus padres o murieron o están en otro lado. Esas personas tenemos que integrarlas en amistad cristiana para formar una familia que la llamamos familia ampliada. Nunca ser egoístas y tan restringidos. No se junte para allá, no. Por favor, sobre todo en nuestro ámbito cristiano, tenemos que ser familia, porque la familia de esta tierra es un reflejo de la familia celestial. Y hay una promesa de reforma. Por cuanto la familia constituye el alma misma de la iglesia y de la sociedad, la familia cristiana será el instrumento de ganar a sus miembros para el Señor y mantenerlos en la fe. Tenemos que ser unidos. La familia cristiana es algo lindo, bello. Cuando Jesús está entre nosotros, el buen testimonio, las buenas maneras, caramba, precioso. Olvidémonos de chismes, de comentarios, de malas miradas, de críticas. Hombre, eso hace daño, ¿no? Deje que cada uno viva su intimidad con el Señor, viva la suya. Y que porque usó un topito, un anillito, deje que las personas vivan su cristianismo y usted vive el suyo. Porque estas cosas nos separan y tenemos que ser familia. Yo he visto en las iglesias, y aún en mi iglesia donde voy, gentes que se han ido por críticas, por señalamientos, por malas formas. No, no puede ser. Somos una familia, la familia de Dios. ¿Qué dice Malaquías en su capítulo 4, versículos 5 y 6? He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. ¿Quién será ese Elías y cuál es ese día grande y terrible? El día grande y terrible será la venida de Jesús. ¿Y quién será ese Elías? El Espíritu Santo, Jesús mismo.
Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Esa labor del Elías en el Espíritu Santo y su obra. Ese Espíritu Santo que tenemos que estarlo invocando y dándole la bienvenida a nuestros hogares para que nos forme como padres, para que forme a nuestros hijos, para que forme nuestra iglesia, para que nos una en un amor puro, bonito, lindo, un afecto santo, sano. Ese es el Elías que va a volver los corazones de unos con otros en amor. Y tenemos que practicar el amor perfecto en esta tierra, porque ese va a ser el amor perfecto en la tierra nueva y en la nueva Jerusalén. Y si no aprendemos aquí, no sé, creo que no llegaremos allá. Jesús nos dice al terminar de estudiar esta doctrina esta tarde lo siguiente. Cuánto deseo que tu hogar sea un modelo del hogar que formaremos tú y yo en la tierra nueva por la eternidad. Repito lo que Jesús quiere esta tarde. Cuánto deseo que tu hogar sea un modelo del hogar que formaremos tú y yo en la tierra nueva por la eternidad. Amén. Que así sea. Y para finalizar, demos oportunidad, si hay preguntas, si hay inquietudes, si hay aportes sobre el tema que hemos estudiado en esta tarde, nuestra doctrina número 23 sobre el matrimonio y la familia. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre el tema de esta tarde? Prenda su micrófono y formúlela. Con la ayuda de Dios procuraremos contestarla. Bueno, parece que no hay preguntas. Nos ha quedado claro el tema, ¿no? Muy elocuente, hermoso, realmente precioso el ideal que Dios tuvo al comienzo y que sigue teniendo Agradecemos para mucho esos nosotros aportes como tan cristianos buenos adventistas. que hizo. Bueno, Que Dios le bendiga. entonces procedamos a darle gracias a Dios por el estudio de esta tarde, de nuestra doctrina de esta tarde. Padre, realmente tú eres el modelo perfecto como padre. Y cuánto deseamos que nos enseñes a ser padres de verdad. Que enseñes a nuestros hijos, Espíritu de Dios. Que enseñes a los miembros de nuestra iglesia. Que nos eduques a todos para ser una familia ideal, tanto en nuestro hogar como en la iglesia y en la comunidad. Queremos volver a ese plan original. Pon en nosotros pensamientos santos, inclinaciones santas. Deténnos de tentaciones. Deténnos de este ambiente tan maléfico que Satanás ha creado. Salva a nuestros hijos, salva a nuestra juventud. Te lo rogamos en el nombre que hace posible todas las cosas, el nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén y amén. Queremos invitarles, mis queridos hermanos y amigos, a nuestra próxima doctrina. Comenzamos ya una fase final que se llama el grupo de las doctrinas de los eventos finales. Y la próxima doctrina será el ministerio de Cristo en el santuario celestial. Un tema bellísimo y muy importante. Gracias hoy por la ayuda técnica de mi hijo Ronald Alberto Puentes y de la profesora Rosmary Canales. Dios les bendiga. Hermana Mercedes, muchas gracias por haber estado con nosotros.